Permíteme acompañarte esta Semana Santa con la lectura de alguno de mis libros sobre este tema. El bestseller Sucedió en Jerusalén, Nuestra familia al pie de la cruz, Escucha, Jesús habla desde la cruz, Oraciones para una gotita de agua y Judas, traidor o instrumento de Dios, que está disponible ya también en audiolibro. Adquiérelos en Amazon o a través del sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Semillas para la vida. Especiales de Semana Santa. Como anunciamos en la emisión de ayer, este año dedicaremos estas emisiones especiales de Semana Santa a reflexionar acerca de la misma desde un punto de vista litúrgico. Y comenzamos hoy con el Domingo de Ramos. Para ello, me gustaría leerte lo que dicen las normas para la preparación y celebración de la Semana Santa, emitidas por la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, y también lo que dice el misal. Durante la Semana Santa, la Iglesia celebra los misterios de la salvación actuados por Cristo en los últimos días de su vida, comenzando por su entrada mesiánica en Jerusalén. El tiempo de Cuaresma continúa hasta el jueves. A partir de la misa vespertina en la Cena del Señor, comienza el Tríodo Pascual, que continúa durante el viernes de la Pasión del Señor y el Sábado Santo, y tiene su centro en la Vigilia Pascual y acaba con las vísperas del Domingo de Resurrección. Las ferias de Semana Santa, desde el lunes hasta el jueves inclusive, tienen preferencia sobre cualquier celebración. Conviene que en estos días no se administren los sacramentos del bautismo y de la confirmación. Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, que comprende a la vez el presagio del triunfo de Cristo y el anuncio de la Pasión. La relación entre los dos aspectos del misterio pascual se han de evidenciar en la celebración en la catequesis del día. La entrada del Señor en Jerusalén, ya desde antiguo, se conmemora con una procesión, en la cual los cristianos celebran el acontecimiento imitando las aclamaciones y gestos que hicieron los niños hebreos cuando salieron al encuentro del Señor cantando el fervoroso Hosana. La procesión sea única y tenga lugar antes de la misa en la que haya más presencia de fieles. Puede hacerse también en las horas de la tarde, ya sea la del sábado, ya sea la del domingo. Para ello, hágase en lo posible la reunión de la asamblea en otra iglesia menor o en un lugar apto fuera de la iglesia hacia la cual se dirigirá la procesión. Los fieles participan en esta procesión llevando en las manos ramos de palma o de otros árboles. Los sacerdotes y los ministros, llevando también ramos, preceden al pueblo. La bendición de ramos o palmas tiene lugar en orden a la procesión que seguirá. Los ramos conservados en casa recuerdan a los fieles la victoria de Cristo que se ha celebrado con la procesión. Los pastores hagan todo lo posible para que la preparación y la celebración de esta procesión en honor de Cristo Rey pueda tener un fructuoso influjo espiritual en la vida de los fieles. Para la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén, además de la procesión solemne que se acaba de describir, el misal ofrece otras dos posibilidades, no para fomentar la comodidad y la facilidad, sino en previsión de las dificultades que puedan impedir la organización de una procesión. La segunda forma de la conmemoración es una entrada solemne, que tiene lugar cuando no puede hacerse la procesión fuera de la iglesia. La tercera forma es la entrada sencilla, que ha de hacerse en todas las misas de este domingo en las que no ha tenido lugar la entrada solemne. Donde no se puede celebrar la misa, es conveniente que se haga una celebración de la palabra de Dios sobre la entrada mesiánica y la pasión del Señor, ya sea el sábado por la tarde, ya el domingo a la hora más oportuna. Durante la procesión, los cantores y el pueblo cantan los cantos indicados en el misal romano, como son el Salmo 23, el Salmo 46 y otros cantos apropiados en honor de Cristo Rey. La historia de la Pasión goza de una especial solemnidad. Es aconsejable que se mantenga la tradición en el modo de cantarla o leerla, es decir, que sean 3 personas que hagan las veces de Cristo, del narrador y del pueblo.
La pasión ha de ser proclamada ya por diáconos o presbíteros, ya en su defecto por lectores, en cuyo caso la parte correspondiente a Cristo se reserva al sacerdote. Para la proclamación de la pasión no se lleva ni luces ni incienso, ni se hace al principio el saludo al pueblo, como de ordinario para el Evangelio, ni se signa el libro. Tan solo los diáconos piden la bendición del sacerdote. Para el bien espiritual de los fieles, conviene que se lea por entero la narración de la pasión y que no se omitan las lecturas que la preceden. Esto es lo que indica el misal acerca del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. En este día la Iglesia recuerda la entrada de Cristo el Señor en Jerusalén para consumar su misterio pascual. Por esta razón, en todas las misas se hace memoria de la entrada del Señor en la ciudad santa. Esta memoria se hace o bien por la procesión o entrada solemne antes de la misa principal, o bien por la entrada simple antes de las restantes misas. La entrada solemne, no así la procesión, puede repetirse antes de aquellas misas que se celebran con gran asistencia de fieles. Cuando no se pueda hacer ni la procesión ni la entrada solemne, es conveniente que se haga una celebración de la palabra de Dios con relación a la entrada mesiánica y a la pasión del Señor, ya sea el sábado al atardecer, ya sea el domingo a la hora más oportuna. Conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén. Primera forma, procesión. A la hora señalada, se reúnen todos en una iglesia menor o en otro lugar apto fuera de la iglesia a la que se va a ir en procesión. Los fieles tienen en sus manos los ramos. El sacerdote y el diácono, revestidos con las vestiduras rojas que se requieren para la celebración de la misa, se dirigen al lugar donde se ha congregado el pueblo. El sacerdote, en lugar de casulla, puede llevar capa pluvial, que se quitará una vez acabada la procesión. Mientras los ministros llegan al lugar de la reunión, se canta la siguiente antífona u otro canto apropiado. Hosana el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, hosana en el cielo. El diácono, o en su defecto el sacerdote, proclama en la forma habitual el evangelio de la entrada del Señor, según uno de los 4 evangelios. Puede utilizarse incienso si se juzga oportuno. Después del evangelio, se puede hacer una breve homilía. Antes de comenzar la procesión, el sacerdote, el diácono o un ministro laico dice con estas u otras palabras: queridos hermanos, imitando a la multitud que aclamaba al Señor, avancemos en paz. Y comienza la procesión hacia la iglesia donde se va a celebrar la misa. Si se emplea el incienso, va delante el turiferario con el incensario humeante, seguidamente el acólito u otro ministro que porta la cruz adornada con ramos o palmas según las costumbres del lugar, en medio de 2 ministros con velas encendidas. A continuación, el diácono llevando el libro de los evangelios, el sacerdote con los ministros y detrás de ellos los fieles que llevan los ramos en las manos. El sacerdote al llegar al altar lo venera y si lo juzga oportuno lo inciensa. Después va a la sede, se quita la capa pluvial si la ha usado y se pone la casulla, y omitidos los demás ritos iniciales de la misa, dice la oración colecta y continúa como de costumbre. Forma segunda, entrada solemne. Cuando no es posible hacer la procesión fuera de la iglesia, la entrada del Señor se celebra dentro de la iglesia por medio de una entrada solemne antes de la misa principal. Los fieles se reúnen o en la puerta de la iglesia o en la misma iglesia teniendo los ramos en las manos. El sacerdote, los ministros y una representación de fieles se dirigen a un lugar apto de la iglesia, fuera del presbiterio, donde la mayor parte de los fieles pueda ver el rito. Mientras el sacerdote se dirige al lugar indicado, se canta la antífona hosana u otro canto adecuado. En este lugar se bendicen los ramos y se proclama el evangelio de la entrada del Señor en Jerusalén, como se ha indicado antes. Después del evangelio, el sacerdote con los ministros y algunos fieles se dirigen al presbiterio por la iglesia. Cuando ha llegado al altar, el sacerdote lo venera, después va a la sede y omitiendo los ritos iniciales de la misa, dice la oración colecta. Después la misa continúa como de costumbre. Forma tercera, entrada simple. En las restantes misas de este domingo en las que no se hace la entrada solemne, se hace memoria de la entrada del Señor en Jerusalén como entrada simple. Mientras el sacerdote se dirige al altar, se canta la antífona de entrada con el Salmo 18 u otro canto que haga alusión a la entrada del Señor.
El sacerdote, llegado al altar, lo venera y se dirige a la sede. Después de hacer la señal de la cruz, saluda al pueblo y la misa prosigue como de costumbre. En otras misas en las que no es posible cantar una antífona de entrada, el sacerdote, inmediatamente después de llegar al altar y venerarlo, saluda al pueblo, lee la antífona de entrada y prosigue la misa como de costumbre. Esta misa se distingue por la larga lectura de la Pasión que se lee según el ciclo correspondiente. En el ciclo litúrgico A, la Pasión según San Mateo; en el ciclo B, la Pasión según San Marcos; en el ciclo C, la Pasión según San Lucas. La Pasión según San Juan se lee todos los años el Viernes Santo en la liturgia de la Pasión del Señor. Al respecto de la lectura del Evangelio dice el misal que para la lectura de la Pasión del Señor no se llevan ni cirios ni incienso, no se hace al principio el saludo habitual ni se signa el libro. La lee el diácono o en su defecto el mismo celebrante. Puede también ser leída por lectores, reservando si es posible al sacerdote la parte correspondiente a Cristo. Si son diáconos, antes de la lectura de la Pasión, piden la bendición al sacerdote, como en otras ocasiones antes del Evangelio. Después de la lectura de la historia de la Pasión, téngase oportunamente una breve homilía. También puede observarse algún espacio de silencio. En la siguiente emisión, revisaremos lo que indican estas normas acerca de la misa crismal, que se suele celebrar el jueves de la Semana Santa, por la mañana. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Te recuerdo que este martes de la Semana Santa por la noche voy a dictar la conferencia a través de internet La Última Cena según San Juan, haciendo un minucioso análisis bíblico de la perícopa del lavatorio de los pies que leemos en la misa vespertina de la Cena del Señor en Jueves Santo, un evento organizado por la Arquidiócesis de Seattle. La participación es gratuita, pero debes registrarte con anticipación. Puedes conocer el horario específico de tu ciudad y registrarte en el sitio semillasparalavida.org/conferencia. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.